Qué bendición estar con ustedes y estar en un 25 aniversario. 25 no se dice fácil. Recuerdo que hace poco cumplí años, yo 25 años. Así que hace poco, no saben cuánto tengo, así que pueden decir que hace poco fue. Siempre agradezco a los pastores Rigoberto y Silvia por la invitación, el permitirnos poder estar acá. Y mire qué privilegio, pero también qué reto el poder ser el que cierra este 25 aniversario. Tuvieron al pastor Hasbun el día viernes. Los he estado siguiendo para poder saber un poquito. No les conozco, es primera vez que vengo. Conozco a su pastora que es alumna, ya le he dado un par de clases, pero no tenía el privilegio de conocerle, de saber que había una iglesia tan hermosa por acá. Siempre que llego a una iglesia me gusta leer el Salmo 133. Yo sé que usted tal vez se lo sabe, yo ya me lo aprendí, pero siempre me gusta irlo guiando y leerlo, porque si no fuera por el Señor yo no estuviera aquí. Y si no fuera por el Señor usted tampoco estuviera acá. Como el pastor hizo una pregunta y dijo, si todos eran de casa, solo tenemos un invitado, de ahí todos son de casa. Entonces, qué bonito es el poder estar. Y mire lo que dice el Salmo 133. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene por ahí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es juntos en armonía. Aquí estamos en armonía porque estamos con un solo propósito. Es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué dice la última parte? Porque allí dice, envía Jehová bendición y vida eterna. En la iglesia del Señor, el Señor envía bendición y vida eterna. Si usted está acá es porque usted va a recibir bendición esta mañana. No de parte del predicador, sino de parte del Señor. Porque el Señor tiene una palabra. Siguiendo un poquito lo que les han predicado en este 25 aniversario el día viernes, que les hablaban de no ser multitud, sino ser discípulos, y de ir un poquito más allá, porque el discípulo se puede quedar ahí. Hoy en la mañana les hablaban acerca del camino de Emaús y cómo poder regresar y cómo poder ver esa parte del Señor. Hoy yo quiero hablar de una manera general a ustedes y quiero hablar acerca del lema que ustedes tienen en este 25 aniversario, de restauración. Y hablar de restauración no solo es hablar de la restauración, sino hablar de la familia de la fe. Usted y yo somos familia en la fe. Por eso le leí el Salmo 133, porque cuando yo lo leo, sé que en cualquier lugar donde yo llegue, no importa de dónde venga, yo vengo de San Marcos, de Santo Tomás, donde está la iglesia, vengo aquí y puedo ir a cualquier parte del mundo y voy a saber que siempre hay un pueblo que Dios quiere bendecir. Y aquí estamos nosotros con ese propósito. Esta mañana que me han dado el privilegio, quiero a ustedes llevarlos a las Escrituras, a Lucas capítulo 15. Esta es una parábola muy conocida por todo el pueblo cristiano, por la familia de la fe. Cuando pensaba y me decían 25 años, restauración, yo decía, ¿de qué hablamos? ¿Qué mensaje traemos al pueblo? Señor, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? Y el Señor me llevaba a esta porción de las Escrituras para poder hablar acerca de cómo nuestra casa, cómo la iglesia se vuelve un lugar de restauración. Cómo por 25 años este lugar ha sido la casa de restauración de muchos. ¿Cuántos han sido restaurados acá? ¿Cuántos vinieron rotos a este lugar? ¿Cuántos vinieron buscando no al pastor, no a la pastora, no a un líder, buscando que les restauraran? Que Dios hiciera algo en sus matrimonios, en sus hogares. Quizás sus hijos estaban descarriados y se dijeron, quiero ir a ese lugar, porque en ese lugar, en 25 años, este lugar ha sido un lugar de restauración. Y eso es lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Lucas capítulo 15, versos 11 en adelante. La restauración y la familia de la fe. Dice la palabra del Señor esta mañana. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Hemos alabado tu nombre, hemos glorificado tu nombre. Permítenos esta mañana que a través de tu palabra podamos salir edificados, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor, sirva para poder proyectarnos en los próximos 25 años que tenemos por delante y aún más. Bendice esta congregación, bendice sus pastores y habla a la vida de cada uno de ellos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. La restauración y la familia de la fe. Vea qué interesante se vuelve esto, hermanos. Y surge una pregunta cuando están cumpliendo 25 años ustedes. ¿Por qué algunas iglesias duran 25 años y otras no? ¿Por qué algunas iglesias desaparecen de repente? Comienzan y quizás duran 5, 10 años y de repente ya no los vemos. De repente uno pasa y dice: mire, cerraron aquella iglesia, cerraron aquella otra iglesia, y uno se queda pensando: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en esa iglesia por lo cual no pudieron seguir adelante? ¿Y cómo es que una iglesia ha cumplido 25 años? Déjeme decirle esta mañana que no es el edificio, porque uno puede decir qué edificio bonito tienen. Uno viene y uno ve. Son malas las comparaciones, pero uno está en una iglesia, uno es el pastor de una iglesia, y cuando llega uno ve y dice: mire qué bonito esto, mire qué bonito los asientos, mire qué bonita la gente, mire cómo lo atienden en la entrada, mire cómo está esto. Y uno puede ver eso, pero no es el edificio, hermanos. Tampoco, hermanos, es el programa que siguen. Porque uno puede ver y decir: mire, este programa me gusta, yo voy a ir a esta iglesia porque ahí me gusta el programa, es corto. A mí me dijeron que yo tengo hasta la 1 de la tarde. Ya ve, usted dice: no, a esa iglesia no voy porque a mí me gusta comer a las 12. Así que a mí me gusta que en esa iglesia terminan a las 11:30 y me gusta el programa. Pero tampoco es el programa, fíjese. Porque hay gente, es el edificio, es el programa. Otros dicen: es el presupuesto. A mí me gusta cómo manejan las finanzas en esa iglesia. Yo voy a ir a esa iglesia porque me gusta cómo están manejando las finanzas. Pero la respuesta es más sencilla de eso, hermanos. La respuesta, y es más profunda. Las iglesias que duran son las iglesias que aprenden a restaurar familias. Porque la familia se queda en el lugar donde yo digo: voy a volver. El hijo pródigo dijo: yo quiero volver a casa, porque él recordó que allá en casa había. ¿Cuántos quieren volver a casa? ¿Por qué vienen a este lugar? Porque saben que en este lugar hay. Entonces las iglesias que duran tiempo es porque son iglesias que han aprendido a restaurar. Celebrar 25 años, hermanos, no solo contar el tiempo. Yo vine unos 10 minutos antes. Me senté un rato con el pastor para poder conocerlo. Primera vez que lo veo, platico con él y platicamos un poquito del ministerio. Generalmente, hermanos, cuando los pastores nos sentamos a hablar, hablamos del ministerio y queremos arreglar el mundo, hermanos. Si usted me invita a su casa, no sé de qué vamos a hablar. Pero generalmente los pastores hablamos de ministerio. Y me comenzó a contar, le comencé a preguntar para poder conocerles un poquito. Y él me preguntó acerca de mí también. Pero 25 años no solo es contar el tiempo, es contar historias, es de contar de familias. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, si yo tuviera el tiempo de sentarme con cada uno de ustedes, ustedes me pudieran contar que en 25 años Dios ha hecho cosas grandes en este lugar. Dele ese aplauso al Señor.
Dios ha hecho cosas, Dios ha restaurado familias, Dios ha restaurado matrimonios, Dios ha restaurado hijos. No es el edificio, no es el programa, no es el capital, es que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Y entraron aquí y no esperaban algo más que el Padre los estaba buscando. Fíjense qué interesante. Esto pasa mucho en lugares donde son lugares alejados de la ciudad. Dice que un hijo se fue un día y el papá le dijo: hoy te vas. Igual que la historia del hijo pródigo, hoy te vas. Pero déjame decirte que el día que quieras regresar, siempre vas a encontrar una luz encendida en mi casa, sabiendo que te estoy esperando. Y este es el lugar por 25 años donde Dios ha mantenido la luz encendida para restaurar familias. Este es el lugar que nosotros podemos ver como un faro de luz. Denle ese aplauso al Señor. Durante 25 años esta iglesia ha sido esa luz encendida. Así que la parábola, del hijo pródigo nos muestra eso. Nos muestra el corazón del Padre. Vamos a leer también Gálatas un poquito más adelante para conocer acerca de la responsabilidad que tiene usted como iglesia restauradora. No solo es responsabilidad del pastor. Yo creo que ya lo pueden estar viendo por ahí y van a ir siguiendo lo que vamos a ir viendo. La iglesia que dura es aquella iglesia que aprende a restaurar a través del corazón del Padre, como el Padre restaura. Así que, ¿qué hace una iglesia, hermanos? Que sea un lugar de restauración verdadera. Hoy vamos a ver la evidencia de que estos 25 años esta iglesia ha sido una iglesia que restaura. Hoy vamos a ver 3 evidencias que hablan de una iglesia que restaura. Y la primera evidencia, hermanos, es que la iglesia que restaura tiene visión para ver al caído. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo hacia allá afuera? No veamos hacia adentro. Es bonito ver hacia adentro, es bonito ver 25 años de una iglesia, es bonito ver lo que hemos alcanzado, lo que tenemos, los proyectos que podamos tener, pero es bueno poder ver hacia allá afuera. El padre quedó con un hijo, él pudo haber dicho: yo tengo un hijo, un hijo mío se ha quedado conmigo. Y podemos quedar de esa manera, pero el padre siempre estaba viendo hacia afuera el día que el hijo iba a regresar. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo hacia allá afuera la necesidad que hay de almas que busquen del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos viendo allá afuera? Y dice, cuando aún estaba lejos, lea el verso 20 de Lucas 15, ¿qué dice ahí? Y levantándose vino a su padre, dice, el hijo decidió regresar. Y dice, y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice? ¿Quién lo vio? Lo vio su padre. Su padre no había dejado de mirar hacia afuera. 25 años no nos deben de decir: ya logramos, ya alcanzamos. Pastor, todavía falta. Hay trabajo que hacer. No sé cuántos años tendrá. Calculando lo que él me contó de ministerio, ya tiene más de 30 años en el ministerio. Trabajando, 25 años tiene la iglesia, pero él tiene 30 años, pero todavía falta hacer más por el Señor, porque dice que el Padre estaba viendo hacia afuera. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo hacia allá afuera? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos viendo familiares que no han venido aquí? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que se conviertan esposos, esposas, hijos, personas a nuestro alrededor, vecinos, viendo hacia afuera? Dice que el Padre estaba viendo y de lejos logró ver. Una iglesia que cumple 25 años se evidencia porque es una iglesia que sigue viendo hacia afuera. Amén. El Padre nunca dejó de mirar. La restauración comenzó antes de que el Hijo regresara. ¿Por qué? Porque en el corazón del Padre, el deseo del Padre era que el Hijo volviera. El deseo de una iglesia que restaura, el deseo de una iglesia que tiene visión, debe ser el deseo de seguir viendo hacia afuera y poder decir: necesitamos traer más almas al Señor. Qué bueno que tienen 2 cultos, porque no caberían, creo yo, en un solo culto. Pero puede tener 3, así me invita el de la 1. Puede tener uno a las 5, así me invita el de las 5. ¿Por qué? Porque necesitamos ver una iglesia que evidencia la restauración. Es una iglesia que sigue viendo hacia afuera.
No es una iglesia que se queda viendo hacia sí misma. Había una expectativa activa, una mirada que buscaba. El padre cada mañana se levantaba, encendía la luz y decía: por si mi hijo vuelve este día, por si aquel que no conoce vuelve este día, por si aquel que he invitado. ¿Cuántos invitaron para el aniversario a personas para que pudieran venir? Gloria a Dios por esas manos levantadas. Felicito al que nos visita, no lo ubico por dónde está, quien nos visita este día, porque ha venido al lugar donde Dios puede restaurar su vida. El padre seguía buscando. El padre se levantaba cada mañana con la expectativa y salía a ver. Me imagino a ese padre con su corazón roto de que su hijo se había ido, de poder decir: este día posiblemente mi hijo regresa. Y allá en la lejanía vio a una persona venir. No sé, de los servidores que están allá afuera, cuando ven que un carro viene para acá, cuando ven a la gente caminando, quizás aquel viene para la iglesia, quizás aquel viene para acá, porque aquí hay un lugar donde pueden ser restaurados. Aquí hay un oasis donde Dios puede bendecir, donde Dios puede hacer, Dios puede transformar familias, hogares quebrantados. El padre vio potencial donde otros veían fracasos. Cuando miramos hacia afuera, no debemos de ver a la gente fracasada, no debemos de señalar el pecado. Debemos de ver gente que puede ser restaurada y puede hacer grandes cosas para el Señor. Posiblemente allá afuera, en medio de nosotros, puede estar el siguiente predicador para el siguiente aniversario. Ni un amén. Así ya no me invitan a mí. O si no me invita, porque si no nadie dijo amén. Pero no solo verlo aquí adentro, sino verlo allá afuera. El padre seguía con la expectativa: si mi hijo regresa, yo no lo voy a condenar. Si mi hijo regresa, yo no lo voy a señalar. Y ya lo vamos a ver cómo hace cuando él regresa. El padre no lo señala. El padre no lo condena. El padre dice que lo recibe. Vio destino donde la sociedad veía una vida perdida. La sociedad ve a la gente como gente perdida, casos perdidos. Ven a la persona en drogadicción, ven a la persona con vicios, ven a la persona que está destruyendo, y dice: no hay para él salvación. Pero aquí hay restauración. Una iglesia que evidencia 25 años es una iglesia que restaura, que tiene visión como la del Padre. La iglesia aprende a mirar con los ojos de Dios. Es necesario aprender a mirar con los ojos de Dios. No podemos seguir viendo con los ojos de los hombres. Con los ojos de los hombres, hermanos, muchas veces yo le digo a la congregación, y con confianza se lo digo, pastor, con los ojos de los hombres yo a veces digo: no, a esa persona no, a esa persona yo no. Pero es que la veo con mis ojos. Yo le digo: posiblemente yo a usted no le diera privilegio, a usted no le diera liderazgo, a usted no lo pusiera a cantar, a usted no lo pusiera a predicar, pero esos son mis ojos naturales. Pero los ojos de Dios son ojos que restauran, ojos que ven algo diferente. Este ejemplo es bíblico y me gusta mucho. Mire, Dios ve a la gente y dice: ¿cómo la ve? Y yo siempre les pregunto a los alumnos cuando llego al libro de los jueces, y les pregunto: ¿cómo creen ustedes que era Sansón, hermanos? ¿Cómo creen ustedes que era Sansón? Y la mayoría de alumnos dicen: hermano, Sansón era un hombre fuerte, era un hombre grande, era un hombre que iba al gimnasio y hacía pesas 3 veces por semana, que lo veía y usted lo reconocía a Sansón. Pero si Sansón hubiera sido de esa manera, la Biblia no lo dice, no describe cómo pudo haber sido Sansón. Si Sansón fuera de esa manera, cuando nosotros vemos pelear a Sansón y matar a tantos filisteos, nosotros podríamos decir: lo hace por sus fuerzas. Pero ¿qué si Sansón era un chaparrito como Zaqueo, un gordito? Porque el poder de Sansón no residía en sus fuerzas naturales. El poder de Sansón residía en lo que Dios hacía a través de su vida. Una iglesia que restaura no puede ver con los ojos naturales. No puede ver igual: ay Dios, si este hombre nunca va a cambiar, si esta mujer nunca va a cambiar, si mis hijos nunca van a cambiar. Esos son sus ojos, eso es lo que la sociedad dice. Pero hay un Dios en los cielos que dice: yo te voy a restaurar, yo voy a obrar en tu vida y te voy a cambiar, yo voy a hacer un cambio total en tu vida.
La iglesia aprende a mirar con los ojos de Dios, no ve pecadores, ve futuros discípulos. No ve solo caídos, ve restaurados. No solo ve el problema, ve el proceso. Los problemas son procesos que Dios nos hace para que nosotros podamos crecer. A veces no queremos los procesos. A veces le pedimos al Señor, Señor, yo quiero crecer, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero no nos gustan los procesos. Abortamos procesos. Pero la iglesia que restaura es una iglesia que ve diferente. Tiene visión para ver al caído. Una iglesia de 25 años ha aprendido a mirar diferente. Seguramente aquí hubo alguien que llegó cuando estaba lejos y quizás en otra parte lo rechazaron, pero aquí encontró salvación. Aquí encontró una mano extendida. Aquí encontró a alguien que le dijo, no te preocupes, aquí sí podés estar. Aquí sí podés cantar. Aquí sí podés predicar. Aquí sí podés servir. Porque encontraron una iglesia que les restauró. Alguien los vio cuando nadie más los veía. ¿Cuántos de los que aquí están hoy llegaron cuando estaban lejos? Yo soy uno de esos. Yo estaba lejos del Señor cuando yo llegué a una iglesia. Cuando el Señor me rescató. Recordé un lugar. Recuerdo estar en la universidad. Recuerdo estar haciendo cosas malas. Estaba, hermanos, así se los digo, yo no fumaba, pero ese día alguien me dijo, ¿quieres fumar? Y me dio el cigarro y lo agarré. Y estaba en la cafetería de la universidad con el cigarro y de repente hubo algo en mí que me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás fumando si tú no eres una persona que fumas? Perdemos nuestra identidad cuando estamos lejos. Olvidamos quiénes somos cuando estamos lejos. Y en ese momento recuerdo que dije, no, me voy. No entré ni a la clase que tenía, me fui. Llegué directo a la iglesia. Yo siempre recuerdo el culto de las mujeres y siempre yo a ese culto le doy mucha importancia en la iglesia, el culto de mujeres, porque las mujeres oran más que los hombres. Digan amén, mujeres. Y los hombres también digan amén, que no es así, vea, o es así. Y entonces ese culto de mujeres estaban orando y yo entré. Llegué al altar, me arrodillé. Llegaron unas mujeres a orar por mí. Y mire, yo me volví fiel de ese culto de mujeres. Las mujeres decían después, bienaventurado el hombre que está entre todas las mujeres, decían. Porque solo yo llegaba de hombre a ese culto de mujeres, a un culto de oración. Y llegué y recuerdo haberme arrodillado y decir, esta es mi casa, este es el lugar de restauración, este es el lugar donde yo voy a ser restaurado. Estaba lejos. La iglesia se vuelve ese lugar donde vemos con los ojos de Dios, hermanos. Llegó un hombre delante de un escultor que estaba con una gran piedra y le pregunta, ¿qué está haciendo esa piedra tan fea que usted tiene? Y le dice, no, esta es una gran escultura que yo estoy haciendo. Y le dice, no, si yo lo que veo es una gran piedra. Y le dice, no, le estoy quitando todo aquello que le sobra. En este lugar Dios nos quita todo aquello que nos sobra para poder hacernos entrar al reino de los cielos. Este lugar han sido 25 años de restauración. Así que una iglesia que restaura es una iglesia que tiene visión. La segunda evidencia, hermanos, de una iglesia que restaura es una iglesia que tiene herramientas para levantar al caído. Amén. Herramientas. La iglesia tiene que tener herramientas para restaurar al caído. No solo tiene que tener visión de ver allá afuera, de ver a las personas que necesitan. No solo tiene que tener visión de que hay gente que necesita ser restaurada, sino necesita tener herramientas. Personas que estén dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Mire lo que dice acerca del Padre en el verso 20 nuevamente. Dice que y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. La iglesia tiene que ser una iglesia misericordiosa. 25 años de misericordia. Amén. Y 25 años más. Una de las herramientas que tiene que tener la iglesia es ser misericordiosa. Vaya a Gálatas capítulo 6, verso 1. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 10. Vea, Gálatas 6, verso 1 y verso 10. ¿Qué dice el verso 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué?
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también. Verso 10, ¿qué dice el verso 10 ahora? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿Pero a quién mayormente? A los de la familia de la fe. Restauración y familia de la fe se llama el mensaje. Hermanos, no solo tenemos que tener visión de ver allá afuera a los caídos, sino también tenemos que tener herramientas. En esas está en la misericordia, el poder venir y restaurar al caído. Hermanos, cuando vienen a este lugar es para que sean restaurados. Usted viene a este lugar para ser restaurado. Muchas veces no nos va a gustar, hermanos. Vamos a sentir fuerte la palabra. Vamos a regalar la palabra y vamos a decir, esto es para los hermanos de la mañana que vinieron al culto de la prueba. Esto no es para mí. Esto, hoy te perdiste de un gran culto, hubieras ido, esa palabra era para vos. No, la palabra es para usted y para mí. La palabra es para cada uno de nosotros. Debe de haber compasión del Padre. No solo doctrina. Es bonito, hermanos, cuando una iglesia crece en conocimiento. Es bonito cuando una iglesia sabe palabra. Es bonito cuando una iglesia se predica la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que llevarnos a actuar, a ser misericordiosos. A que cuando venimos a este lugar no se vuelve un lugar para señalar, sino para sanar, un lugar para restaurar, un lugar donde deben de haber las herramientas necesarias para poder ser misericordiosos. Nosotros debemos de ser misericordiosos. La compasión del Padre no solo es doctrina, es acción. Fíjese, él dice en el verso 20, fue movido a misericordia. Y vea lo que hizo el Padre. ¿Qué hubiera hecho usted como padre si un hijo le sale mal y se va, y cuando lo ve venir, ¿qué le hubiera dicho? Te estaba esperando, y te estaba esperando con el cincho aquí, mira, te estaba esperando para decirte te equivocaste. Leamos lo que hizo el Padre, lea lo que hizo el Padre. Mire, dice que fue movido a misericordia, el verso 20, y corrió, y que dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, qué gran ejemplo del Padre. El Padre no lo señaló. El Padre no le dijo te equivocaste, yo te lo dije, no te hubieras ido, te gastaste todo mi dinero. No le dijo eso. El Padre dice que lo abrazó y lo besó y le dijo, hijo, has regresado al lugar donde vas a ser restaurado. Dele ese fuerte aplauso al Señor. La restauración nace en el corazón. Dice que corrió. La iglesia no debe de esperar al caído que llegue. Debe de salir al encuentro y decirle bienvenido. Aquí está el lugar donde vas a ser restaurado. La iglesia sale corriendo a la búsqueda. Debemos de comenzar en estos nuevos 25 años que Dios nos va a dar. ¿Cuánto quiere celebrar 50 acá? Debemos de comenzar a correr y a buscar al caído. El Padre dice que corrió. Dice que lo abrazó, lo besó. Y le dijo, hijo, aquí estás. La compasión sin acción es sentimentalismo, hermanos. Muchas iglesias dicen, no, somos compasivos, sí, pero no se ven en la acción. No se ve que busquen al perdido. No se ve que hagan un trabajo evangelístico. No se ve que hagan el trabajo para aquellos que necesitan. No se ve. La acción sin compasión es legalismo. Y podemos venir y decir y accionar, pero no somos compasivos. Entonces la restauración verdadera necesita las dos, en que nosotros seamos misericordiosos y que podamos accionar. Y vea qué bonito esto. La palabra que nosotros leemos en Reina Valera, en Gálatas capítulo 6 verso 1, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Esa palabra viene de la palabra griega katarizo. Es una palabra muy bonita. Ahí está, mire, usted lo puede ver ahí. Katarizo. ¿Y qué significa esa palabra de restaurar? Es cuando un médico pone el hueso en el lugar correcto. Vea. Cuando el médico pone, esa es la palabra que se utiliza, el restaurar, es que el médico diga, este hueso está quebrado, este hueso no está en su posición, este hueso se ha salido, se ha zafado, está dislocado, lo voy a poner
en su posición. ¿Y qué significa hacer eso? En tres cosas, mire. Primero, acercarse. El médico, bueno, el ejemplo creo que se les va a venir a la mente, ¿verdad? Pero el médico no puede estar aquí y yo ver allá al hermano. ¿Y qué le pasa, hermano? ¿Qué le sucede? Cuénteme, ¿qué le duele? Y entonces el hermano me hace así y yo digo, quizás le duele la cabeza, pero posiblemente me esté señalando que le duele el codo. Pero como yo estoy muy lejos, catarixo, hermano, el poder restaurarle no es restaurar de lejos. Hay gente que quiere ser restaurada en la iglesia, pero no viene a la iglesia. Hola. Duro, vea. Quieren ser restaurados de sus matrimonios, de sus hogares, que sus hijos se restauren, pero no vienen a la iglesia. Quieren ser restaurados de lejos. No funciona así. La palabra restaurar que usa Pablo ahí en ese capítulo 6, verso 1, significa acercarse. Nos tenemos que acercar al Señor. Dice que el Padre corrió al Hijo. Te voy a restaurar de lejos. Bonito fuera, hermanos. Allá en la casa estuviera acostado usted viendo Facebook Live ahorita y viendo al predicador de este día. Qué bonito los hermanos que van en la iglesia. Dice, no dejando de congregarnos. No se acostumbre a no congregarse. ¿Cuántos servicios tienen aquí en la iglesia? Domingo tienen dos oportunidades para venir. Y entre semana, viernes y día de oración, miércoles. ¿Vaya? Tiene 4 oportunidades para acercarse al Señor. 4 oportunidades para ser restaurado. Entonces, catarixo significa acercarse. Segundo, diagnosticar. Cuando usted viene a la iglesia, Dios diagnostica qué tiene. Mire, me voy a acercar y lo voy a ver más cerca a usted. Les voy a contar. Hace unos 2, 3 años tenía unos huecos aquí en el pelo, mire. Aquí. Se me estaba cayendo el pelo. No sé qué era. Mi esposa, que se fijó, pues me compró unas gotitas así, yo me las echaba y me salió el pelo. Entonces yo me siento igual que el pastor aquí en la primera, así, y atrás de mí se siente una hermana que siempre se sienta ahí. Pues un día, mire, yo estaba ahí sentado y me toca por detrás y me dice, pastor, le quiero hacer una pregunta, me dijo. Entonces vengo yo y le digo, dígame. Mire, yo le voy a preguntar con pena, me dijo, ajá. Yo vi que usted tenía unos hoyos aquí. Y sí, como se sentaba atrás de mí, me veía los hoyos, vea. ¿Ya ve? Hay que acercarse. Hay que venir a la iglesia para ser restaurados. No es de lejos. Hay que estar cerca. Hay que venir a la iglesia para ser restaurado. Aquí es donde Dios va a obrar. Aquí es donde se mueve el Espíritu. Aquí es donde Dios quiere acercarse a su vida y decirle, vas a ser sana. Dios va a obrar en tu familia. Dios va a obrar en tu hogar. Dios va a obrar con tus hijos. Aquí es el lugar. Y entonces la hermana me dijo, ¿y cómo se le quitaron? Y yo le digo, no me había fijado que se me quitaron. Le digo, mi esposa me compró unas gotitas para que se me quitara esto, le digo. Ah, pues le voy a preguntar a su esposa qué fue. A veces así andamos preguntando, mire, ¿y usted cómo hizo para poder salir de su problema? Fui a la iglesia, porque ahí me restauraron, porque ahí está Cristo, ahí está cerca de mí y Él obra en mi vida. Ahí está el Espíritu de Dios obrando en medio de nosotros. Pero la gente no se quiere restaurar, acercarse. Por eso Pablo dice que este es el lugar donde nosotros debemos de restaurar al caído. Pero no solo significa diagnosticar cuál es su problema. Aquí Dios le va a decir, Dios le va a hablar. Usted va a decir que dura la palabra. Hoy si el predicador, mire, a mí me habían puesto, yo estuve por 10 años predicando en Lourdes. Y ¿sabe cómo? Habían 2 predicadores que así nos decían. Ahí viene el hacha y ahí viene el machete, decían, cuando predicábamos. Y le decía, qué terrible. Y mire, yo le decía al Señor, Señor, que no me digan así. Yo no quiero que la gente me vea como un predicador machetero. Sí, porque yo era el machete, hermano. Yo no quiero que me vean como un predicador machetero. Y un día el Señor me dijo, sigue predicando así, porque lo que tú estás haciendo es diagnosticando a mi pueblo. Tú estás dándole palabra a mi pueblo para que sepan la condición en la que están. Hermano, este es el lugar donde Dios nos habla, donde Dios nos diagnostica, donde Dios nos dice que tenemos. Y número 3, catarizo significa recolocar. Entonces Dios comienza y cuando me restaura me pone en el lugar correcto. ¿Cuántos están en el lugar correcto?
Este es el lugar correcto para usted, porque este es el lugar donde después usted va a llegar al cielo. Entonces lo restaura. Y vea lo que hizo el Padre. El Padre hizo eso. Entonces la iglesia tiene que tener esas herramientas. La iglesia tiene que predicar la palabra. La iglesia tiene que restaurar con mansedumbre. La iglesia tiene que restaurar a los que están afuera, tener esa visión. Pero también cuando ya vienen aquí, acercarse y venir y restaurarlos. A todos, dice. Y mayormente a los hermanos de la fe. Ah, se fue el hermano. No, vaya a buscarlo. Porque es de la fe. Vaya a decir, ¿a dónde está? Me voy a acercar nuevamente. Llego y dígale, mire, la iglesia se ha acercado a usted, porque la iglesia tiene que ser misericordiosa. Dice que el Padre corrió, el Padre lo abrazó. Y entonces llegamos a eso. Durante 25 años esta iglesia no solo ha predicado, ha restaurado, ha hecho el trabajo del médico, acercarse, diagnosticar y restaurar con mansedumbre, colocar vidas donde deberían de estar. Hace 2 años yo prediqué una serie de sermones en Génesis, en el inicio de todas las cosas. Prediqué todo Génesis, creo que pasé como 3 meses predicando de Génesis. Y el segundo mensaje, porque el primer mensaje hablé de cómo Dios creó todas las cosas. Porque hay gente que no cree eso, hermanos. La Biblia así lo dice, en que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso así es. La gente anda diciendo otras cosas y si la gente quiere creer eso, pero la Biblia lo establece de esa manera. Pero en el segundo mensaje yo hablaba del Edén, del lugar que Dios había hecho para el hombre. Hermano, el Edén fue un lugar perfecto. El clima, no sé cómo le gusta el clima a usted. ¿A quién le gusta el clima caliente? Poquito, vea. Le gusta el clima helado. Y entonces ahí había un clima perfecto, hermanos. Los puso en un lugar perfecto. Los puso en un lugar donde no le faltaba nada, donde tenían todo. Mire qué tan bueno fue de que vio al hombre solo y dijo, le voy a dar una esposa. Ay, los esposos deberían de decir amén. Ay, pégale a su esposo. Si lo tiene ahí, dígale, ¿por qué no dijiste amén? Es cierto. Mire, fue tan bueno ese lugar que Dios dijo, el hombre no puede estar solo, le voy a dar una ayuda idónea. Así que el deseo de Dios es ponernos en un lugar donde nos va a bendecir. Si usted está aquí y usted ha estado por 25 años aquí, este es el lugar donde Dios le va a bendecir. Porque aquí es donde Dios le va a restaurar y lo va a poner en su posición. Dios se va a acercar a usted, lo va a diagnosticar y le va a decir, esta es tu posición en este lugar. Así que por 25 años esta iglesia ha hecho eso. Número 3. La tercera evidencia de estos 25 años de ser una iglesia que restaura, de ser una iglesia de familia de la fe, no solo es tener visión con los de afuera, no solo es restaurar con mansedumbre, tener herramientas que devuelven la identidad, sino ser una iglesia que devuelve la identidad y perdona. Y aquí quiero volver al texto que tenemos como base de Lucas capítulo 15. Este pasaje siempre me ha gustado. Porque la iglesia que restaura devuelve la identidad, pero también perdona. No solo te devuelve, sino que te perdono completamente. No me acuerdo de tus pecados. Fíjense que voy a contar un poquito acerca de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, el hijo se fue, malgastó todo lo que había tenido. El haber pedido antes la herencia era un insulto para el padre en aquel tiempo. Era decirle al padre, padre, a mí no me interesa tu honra, a mí no me interesa lo que la sociedad va a decir, a mí no me interesa vivir contigo, a mí lo que me interesa es tu dinero. Eso le estaba diciendo al pedirle la herencia. Le dice, me voy. El padre, un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre lleno de gracia, le dice, toma, vete, lo deja, se va. El hijo se va. Cuando el hijo está perdido en los deleites, está perdido en todo, llega un momento en que vuelve en sí y recuerda y dice, en la casa de mi padre yo tenía todo. Incluso dice, los jornaleros, los siervos de la casa de mi padre tienen todo, dice. Entonces, ¿por qué yo estoy aquí? Voy a volver y le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y le dice, fíjese lo que él piensa, padre, devuélveme a estar aquí en tu heredad, pero no me devuelvas como hijo. Devuélveme como uno
de los jornaleros. Vea qué interesante. En ese tiempo, hermanos, la gente que tenía dinero, como el caso del padre, tenían siervos que eran los que vivían con ellos, esclavos, y que ellos vivían con ellos. Ellos comían de lo que comían ahí, ellos tenían todo lo necesario, ellos tenían donde dormir y todo, pero eran siervos, eran esclavos. Entonces no eran de la familia. Y los jornaleros eran los que llegaban a trabajar por el jornal, por el día, de 7, 8 de la mañana a 5 de la tarde. El hijo no está pidiendo ser ni siervo, hermano, ni siervo, ni vivir ahí. El hijo está pidiendo ser un jornalero. Alguien que llegaba y que le pagaran y que después se iba a ir. Vea qué tan lejos estaba el hijo. Vea cuánta identidad había perdido. No llega a decirle al padre: Padre, restáurame como tu hijo. Le llega a decir: yo quiero ser un jornalero dentro de lo que tú tienes. Vea qué tan la condición del pecado, a dónde nos lleva a perder completamente nuestra identidad. Pero una iglesia que restaura, hermanos, una iglesia que tiene visión, que tiene las herramientas, es una iglesia que no solo nos va a restaurar, sino que nos va a perdonar completamente. Los pecados van a ser olvidados. Entonces, cuando llega el hijo, mire, verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Qué hace la iglesia que cumple 25 años y es una iglesia que restaura? Vea lo que dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, y poned un anillo en su mano, mire el anillo, y calzad sus pies. Tres cosas bien interesantes en esto, mire. Lo primero, hermanos, es que cuando él llega, el padre lo abraza. Al padre no le importa, no ve otra cosa, porque el padre es misericordioso. El padre lo estaba esperando, el padre tiene las herramientas para poder restaurarlo. Pero cuando llega el momento de restaurarlo, porque muchos podemos venir acá y podemos ser perdonados por Dios, pero muchas veces la iglesia no permite, porque siempre nos sigue señalando. La iglesia siempre se sigue recordando del pecado que tenemos. Y mire, si ese hermano era tal cosa y ese hermano era tal cosa, esa familia tal cosa. Aquí ya no vale eso, porque el amor del Padre está aquí y debe de restaurar completamente y perdonar todos los pecados. Así debe de ser. Denle ese aplauso al Señor. Entonces dice que ahí lo escuchó su discurso, pero él le dijo: no me estés diciendo eso. Mira lo que yo voy a hacer. Te voy a poner el vestido, la dignidad, vestiduras blancas, hermanos. Vestiduras blancas, la dignidad para eso. Entonces el Señor le devuelve la dignidad. El devolverle el anillo en aquella sociedad, hermanos, en la cultura bíblica, era el sello de la familia. Él jurídicamente le está diciendo: ahora tú eres mi hijo nuevamente. Tú tienes la capacidad, tú tienes la autoridad para poder hacer las cosas que yo te mando. No importa lo que usted haya sido. No importa lo que usted haya hecho hace 20, 25 años, quizás hace más, quizás hace 5, hoy que ha venido usted, no importa lo que haya hecho, Dios te vuelve a poner el anillo y te dice: tú eres mi hijo. Y tercero, hermanos, el calzado. Los siervos y los jornaleros no andaban calzado. El único que andaba calzado era la gente que tenía ese poder. Y en este caso el padre le dice: ponle zapatos, cálcenlo. Eso habla de identidad, de decir: tú eres mi familia. Esta iglesia por 25 años ha sido familia. Por 25 años Dios les ha restaurado. Pablo no solo dice restaurar al caído, dice que lo hagamos mayormente a los de la familia de la fe. Una familia de fe sobrelleva las cargas del uno de los otros. Por 25 años ustedes han llevado una carga, que es la carga que Dios les ha dado, y por 25 años más la tienen que llevar. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Hermano, ¿qué necesita que yo ore? Yo tengo una responsabilidad cada vez que llego a una iglesia y me invitan. Conozco de sus cargas, conozco de sus problemas, conozco a la familia pastoral, los conozco a ustedes. Digo: hoy voy a tener que orar por esa iglesia. Y en mis oraciones me acuerdo y digo: hoy estoy orando por la iglesia por 25 años. Hoy estoy orando por sus congregantes, estoy orando por sus pastores. El día sábado de la noche o el domingo por la mañana mando un mensaje de WhatsApp a varios pastores. Le digo: he estado orando por usted hoy en la madrugada. Oré anoche por usted para que Dios lo use esta mañana, para que Dios le respalde en su palabra.
el poder ser una familia de la fe. Dice que el Padre lo volvió a la familia. La iglesia que restaura, la iglesia que se vuelve familia de la fe, es una iglesia que no solo devuelve la identidad, sino que devuelve el perdón, que perdona, restaurar al caído, cuida a sus miembros como un cuerpo, cuida sus partes. Nos estamos cuidando entre sí, estamos cuidando a la familia de la fe. Y termino con lo siguiente, si me ayuda, alabanza. Aquí no solo hay miembros, porque mire, se lo dijo el pastor Albún a ustedes. Aquí puede haber multitud de personas, pero aquí, además de discípulos, deben de haber familias. Familias que nos conozcamos, familias que han sido restauradas, familias a las que yo me acerque y yo pueda conocer, que yo pueda saber cuál es su situación para poder ayudarles, para poder restaurarles, para poder darles ánimo, el poder conocerles, el poder estar con ustedes y poder decir, aquí hay 25 años que hemos caminado juntos, que yo sé cuáles han sido sus dolores, que yo sé cuáles han sido sus tristezas, que yo sé cuáles han sido sus alegrías, que yo he estado en sus bodas, que yo he estado en sus cumpleaños, que yo he estado en sus nacimientos de sus hijos, en sus graduaciones de sus hijos, que yo he estado en los momentos difíciles con ustedes. Esa es la familia de la fe. Ese es el lugar que Dios quiere para una iglesia de restauración. Ese es el lugar que Dios busca para poder venir y decir, ahí está el amor del Padre, ahí están mis herramientas para poder restaurar a la gente. Ahí no solo hay identidad, aquí hay perdón de pecados. Eso debe de ser una iglesia de 25 años. Yo no puedo juzgar a una iglesia por su infraestructura, por su programa, por cómo llevan las finanzas. Yo debo de juzgar a una iglesia porque es una iglesia que ha restaurado familias. Eso es lo que yo debo de hacer. Y no soy yo, es el Señor el que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice que al hijo le dijo, ven, te voy a restaurar, te voy a poner nuevas vestiduras. El Señor viene hoy. Cierre sus ojos. Viene hoy por 25 años y les dice, ustedes han sido una iglesia de restauración. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.